auspician este programa. A partir de este momento iniciamos un nuevo segmento, un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Hoy vamos a abordar, como hacemos siempre, temáticas realmente interesantes para nuestros televidentes. Realmente tenemos un gran programa que vamos a exponer en estos 60 minutos, como hacemos todas las semanas. Programa este que ha sido distinguido por el Colegio de Abogados de la segunda circunscripción de la ciudad de Rosario. Vamos a abordar temáticas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el interés común de la sociedad a través de la Defensoría del Pueblo, y realmente vamos a aportar un mensaje, como hacemos siempre, que deje una formación, que deje una esperanza sobre distintas temáticas que tratamos de abordar, sean siempre de interés para nuestros televidentes, que siempre nos siguen en nuestros programas de educación, de ciencia y de cultura. Y este programa se ha distinguido siempre por tener un matiz distintivo, diferente, que es la música. Tratar de exponer a los distintos y diversos profesionales, no solamente de la ciudad, también de la región, que vengan a exponer su canto con su presencia. Hoy nos acompaña alguien que conocemos, que también siempre ha participado en nuestros programas, como es Sebastián Salto, agradeciendo, por supuesto, sus atenciones, sus deferencias, la amabilidad de compartir con nosotros este programa y por ende, a través de esto, de mis palabras, iniciamos entonces con buena música Sebastián Salto y exponemos educación, ciencia y cultura. Vuelve a despertar en la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que está esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared. Y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más esperé, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Y me
me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran rastros al seguir una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en este segundo bloque y nos acompaña en este segmento del mismo, coordinador universitario en habilidades emocionales, lo estoy leyendo para no equivocarme, aplicadas a la educación, el licenciado Ricardo Rambaudi. Ricardo, gracias por estar en el programa. No, por favor. Y también nos acompaña el profesor Hugo Pugliese, que vamos a charlar de algo muy importante que en los últimos tiempos se ha incrementado el entusiasmo de los jóvenes por estudiar, como es el counselor. En primer lugar, Ricardo, quería preguntarte, ¿qué es realmente el counseling y para qué sirve? El counseling es dar cumplimiento a la curiosa paradoja de encontrarnos a nosotros mismos para después estar en situación de cambiar. Hay que hacer una aclaración sumamente importante. Counseling se traduce como consultor. Como consultor. Nosotros no tomamos esa traducción, tomamos otra traducción que se utiliza en algunos países de América Latina, que es orientador del desarrollo personal. Es aquella persona que se forma para escuchar y ayudar a resolver problemas de la cotidianidad a otras personas. Por eso el nombre de consultor psicológico no lo usamos para que no choque con aquellos profesionales que realmente hacen terapia y no resuelven problemas. El orientador para el desarrollo personal, el counselor, se ocupa de resolver temas vinculados con adicciones, con familia, con pareja, con viudez, con casamiento, con pastoral, con laboral, con educacional, y atiende tanto desde al ámbito individual, suyo, por ejemplo, como consultante, como a las organizaciones. Y es cada vez más utilizado desde el punto de vista laboral en Estados Unidos, absolutamente. Claro. Y acá fue creciendo muchísimo. De hecho, toda la gente que trabaja con Tinelli, y esto no rescato el programa ni nada que ver, pero son consultores psicológicos, porque es para atender los egos, en ese caso, de las personas cuando reciben los maltratos de los jurados, por ejemplo. Claro. Y por ejemplo, profesor, en el mundo laboral, en pymes, en pequeñas, en grandes empresas, seguramente esto tiene un vital tema de importancia en la aplicación, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Como dijo Ricardo, el ámbito de trabajo orienta a la promoción y al desarrollo personal. El desarrollo personal es primero y anterior al trabajo. Y la mayoría de los problemas que nosotros encontramos en el ámbito laboral son problemas de comunicación. Sí. Problemas de comunicación que se replican de lo que ocurre en las distancias cortas, en nuestra propia casa,
Y bueno, nosotros ahí tenemos un ámbito, porque orientamos, apoyamos a la gente que está, en algún momento lo llamábamos crisis, pero en realidad potenciando, necesitando algo de crecimiento o desarrollo personal, que puede ser un cambio laboral, un cambio de un lugar de trabajo. Claro. No, y justamente en función de lo que decía el profesor, vivimos en una sociedad donde hoy prácticamente las tolerancias ya no existen y el punto emocional está bastante dañado. Por eso me da la impresión de que esta figura debe representar en una organización algo muy importante para, como decía Ricardo, es tratar de conciliar los intereses de los sectores, ¿no? Daniel, mire usted, sí será importante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó, antes de hacer una resolución reconociendo la labor de los counselors durante la crisis y se la otorga a la Asociación de Counselors de la República Argentina, de la cual nosotros formamos parte. Nosotros también trabajamos con esta gestión en los 2 últimos años, ofreciéndonos al intendente para atender las crisis de las personas. Mire, Daniel, cuando yo me interné por COVID, no sabía que iba a quedar internado, me di vuelta, estaba en una camilla, no vi más a mi mujer, no la vi más por 15 días. Claro. Y eso produce una serie de emociones y de que, bueno, para eso está el consultor, el orientador del desarrollo personal. Si no lo puede resolver y si ve que es un problema de enfermedad, tiene que derivarlo por una cuestión de ética inmediatamente al psicólogo o al psiquiatra, que son los que atienden cuestiones de salud. Ahora, esta figura, profesor, evidentemente debe potenciar el aspecto productivo de una empresa, por ejemplo. Y por supuesto, porque colaboramos y facilitamos a las personas que puedan desarrollarse, ¿no? Y a partir de eso, el ámbito donde esas personas se desarrollan también tiene un impulso de desarrollo posterior. No trabajamos, vamos a hacer counseling en las empresas, en realidad lo que hacemos es acompañar a la persona que recorra un camino. Y el mayor problema que nosotros encontramos, y Ricardo lo mencionó, es que estamos en una sociedad donde se establece una escucha con una muy baja atención y un poco registro del otro que tenemos enfrente. Y a partir de registrar al otro es cuando nosotros podemos ahí empezar a trabajar con nosotros mismos. Y ahí lo que dijo usted es extraordinariamente potente, lo emocional. Creemos que en una educación empieza en un colegio, ¿no? Recién escuchábamos al secretario, y en realidad empieza desde casa, ¿no? La educación transversal, transformando en la propia convivencia, esa es la educación. Y nosotros humildemente tratamos de colaborar desde ese lugar. Desde el punto de vista escolar, Ricardo, debe ser muy importante tener una figura de estas características. La escuela lo están tomando mucho. Claro, como un aspecto conciliador de los intereses fundamentalmente emocionales, porque la educación se basa en aquellos lugares donde podemos entrar, porque nuestros egresados escalafonan como título supletorio de psicología, lo cual es tremendamente importante, porque los ponen en una función para la cual nosotros no la tenemos como objetivo en la carrera. Sí, en la carrera nuestra, nuestros recursos humanos vuelven a ser docentes en nuestra carrera, pero realmente en las escuelas, para atender a los niños en situación de riesgo, le diría que es imprescindible. Profesor, hay 2 o 3 temas que se han incrementado en los últimos tiempos en la Argentina, como es, por ejemplo, la violencia de género, el acoso o el acoso laboral. Esta figura vendría, no digo a resolver, pero sí por lo menos a conciliar todos estos intereses que hoy se viven, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí Ricardo te mencionaba, te estoy tuteando, mencionaba antes los distintos ámbitos de actuación. La familia, la sexualidad, el género, la pareja, incluso ámbitos laborales, educacionales, pastorales. Y ahí se ve mucho temáticas que nosotros, como vos lo mencionaste, Ricardo, que trabajamos desde la educación, no desde la salud. Entonces, a partir de ahí nosotros vemos algún tema
que no podemos tratar, derivamos por una cuestión ética profesional. Pero todo lo anterior, el trabajo con la familia, el trabajo con el contexto, nuestro enfoque es sistémico y humanista, centrado en la persona. Por eso, cuando uno trabaja con un adicto, por ejemplo, o con alguien que ha sido sujeto de violencia de género, lo que estamos viendo es que es un emergente muchas veces y el problema está en el entorno, y ahí nosotros trabajamos. Bueno, eso es fundamental para la vida de las escuelas, porque generalmente muchas escuelas tienen gabinetes interdisciplinarios, gabinetes psicopedagógicos, pero tienen una dificultad, que no están permitidos a ingresar dentro del entorno de la familia, que generalmente es donde se da el problema. Esta figura permitiría justamente vincular en su totalidad familia, escuela o empresa. Tal cual. Así Es el rol Totalmente. en educación, es el rol que en Estados Unidos cumple el preceptor y el guía, que es el guía, el acompañante del alumno, que no solo en sus estudios, sino en inmiscuirse en su vida personal y en sus problemas y tratar de resolver, de ayudar a resolverlo, poniéndose en el lugar del otro. Porque Claro. si él no lo entiende, si él no entiende que debe cambiar, no va a cambiar. Claro. Es como la paradoja que teníamos en los Claro. años 70. Para desarrollarnos, primero debemos asumir que somos un país subdesarrollado. Claro. Si no asumimos que somos subdesarrollados, no podemos trabajar para el desarrollo. Claro. Profesor, seguramente debe haber un interés importante de los jóvenes por cursar este tipo de carrera. Esto ustedes lo vienen analizando, que en los últimos años ha habido un incremento de esto, más allá que tuvimos casi 2 años parado por la pandemia, ¿no? Permítame. Sí. La pandemia ha potenciado la cantidad de alumnos que ha estudiado. Nosotros en la sede de Rosario, que yo soy el coordinador universitario y él es uno de los 30 profesores, los profesores vienen de Buenos Aires, de Paraná, de Santa Fe, de Rosario y de donde encontremos profesores con nivel académico para trabajar con nosotros. La pandemia duplicó, nosotros tenemos alumnos de Bariloche, muchos alumnos de Buenos Aires, alumnos de Mendoza, de San Juan, 120 alumnos cursando orientador del desarrollo personal en Rosario, una formación profesional y una tecnicatura que se difunde únicamente por redes y boca a boca, creo que es un número importantísimo. Profesor, ¿qué duración de tiempo tiene este estudio para que alguien esté en condiciones justamente de ejecutar en distintos lugares esta profesionalidad que estamos hablando? La tecnicatura, vos corregime Ricardo, hoy por hoy tiene una duración de 3 años y medio. 42 meses. 42 meses. Y es una licenciatura a todos los una tecnicatura a todos los efectos, digamos. Y sale preparado ampliamente se ve desde todas las psicologías, se ve Claro. desde un enfoque completamente sistémico, enfoque humanista, digamos. Y después la persona, a partir de ahí, del último año, se establece distintas prácticas profesionales y a partir de ahí la persona va viendo para dónde va motivándose, ¿no? Claro, En ese desarrollo. claro. En el final, Ricardo, Sí. ¿cuáles, dentro de las temáticas que aborda el Counselor, en estos momentos, cuáles son justamente las dificultades por el cual esta figura se hace cada vez más importante Y para tener una adicciones, unidad? adicciones, ¿no? pareja y familia, por el lado de violencia de género y estas sí. cuestiones. Violencia de género no denunciada, Efectivamente, no denunciada. descubierta en el diálogo con el consultor. Claro. Emerge como es un emergente del ida y vuelta del consultor con el consultante. Y Claro. ahí empiezan a salir cosas que estaban ocultas. Claro. Y si me permitís, Sí, complemento, sí. Ricardo, no, complemento nada más. En el ámbito educativo, justamente lo que dijiste vos, el tema de la educación emocional, del adulto, porque a los chicos en el colegio orientamos, lo hacemos con todos color y después vuelven a una casa y encuentran un adulto gris,
que no le habilita. Entonces la educación emocional en adultos también nosotros trabajamos con eso para ampliar un poco el campo que nos permite después trabajar con estas personas que son muy importantes, que son los más chiquitos, ¿no? En el final ahora sí, Ricardo, ¿dónde se cursa justamente esta carrera? Bueno, porque seguramente muchos nosotros jóvenes lo están viendo ahora somos los únicos en el país que la dictamos totalmente online en la sede Rosario. Esto requiere una práctica, un esfuerzo doble de parte del docente, una remuneración doble al docente, una práctica muy fuerte que fue resultado de todo este año de trabajo, una formación previa y aprobada por la Universidad Abierta Interamericana, que es quien extiende las 3 primeras certificaciones. Cierro con esto. Nosotros damos una formación profesional que al primer año otorga la certificación de orientador, asistente del orientador. Al segundo año, facilitador grupal. Y al tercer año y medio, orientador del desarrollo personal. Pero ahí automáticamente la institución conveniente con nosotros, que es la Unidad en Gestión Educativa número 208 del Ministerio de Educación, le otorga el título de técnico superior en counseling. Claro. Entonces tiene hay toda una serie de etapas. Certificación profesional universitaria y titulación del Ministerio de Educación. Por lo tanto, deben dirigirse por WhatsApp al 341-623-1126, 341-623-1126, que es mi número telefónico. Nosotros no vendemos, sino que explicamos la carrera. Exactamente. Y tenemos charlas de 1 hora, 1 hora y media, y la gente dice, porque también evaluamos si está en condiciones de ser alumno. Y para estar en condiciones de ser alumno tiene que tener lo que dijo antes el profesor, capacidad de escucha. Exacto, exacto. Profesores, ha sido muy amable por estar con nosotros en este programa. Ha sido un placer. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya estamos con el doctor Marcelo Mariño. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, como hacemos toda la semana, tratando de aportar temas de interés y formativo fundamentalmente a todos nuestros televidentes. Por eso en el programa la característica de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la medicina, tiene un lugar preponderante en el programa. Y tal es así que ahora, en este bloque, nos acompaña el doctor Marcelo Mariño. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, vamos a abordar una temática histórica, ¿no? Como es la obesidad. Y en primer lugar le quisiera preguntar, ¿qué es la obesidad y desde cuándo se considera la persona humana obesa? Bueno, la pregunta parece común, pero es obligatoria aclararla. Nosotros vemos desfilar en los consultorios médicos de cualquier especialidad a personas que tienen sobrepeso y obesidad
y probablemente estén entrando en los consultorios clínicos de cada 10 personas, 5 o 6 con sobrepeso y obesidad, y nosotros la llamamos la enfermedad invisible, porque le atendemos las consecuencias y nos cuesta ver la causa madre. Y en realidad el diagnóstico es bastante simple, por supuesto observacional, pero después lo ponemos a la balanza, lo medimos y lo pesamos y le sacamos un índice, que se llama índice de masa corporal. Y entre 20 y 25 es el índice normal, y a partir de ahí se considera sobrepeso de 25 a 30 y obesidad grado 1 a partir de los 30. 35 grado 2, grado 3 es 40, y esta 40 no es cualquier número, porque ahí la clasificación la ubica en el lugar de obesidad mórbida. Y mórbida significa que empieza a acumular morbilidades, que son enfermedades que se le asocian. Claro. Hoy hay más de 40, 50 asociaciones, entre las más comunes: diabetes, presión arterial, colesterol, triglicéridos, hígado graso, apnea de sueño y otras. ¿Qué significa? Que si yo resuelvo la causa madre obesidad, disminuyen o desaparecen estas comorbilidades que son enfermedades asociadas. Y por ejemplo, doctor, ¿la pandemia agudizó esta situación? Absolutamente. No pudimos reconocer claramente la primera pandemia, Claro. que era la de obesidad. Claro. Nosotros la llamamos enfermedad no infecciosa o no transmisible, contra la de COVID, que es la enfermedad infecciosa transmisible, también pandémica. Por supuesto que la agravó, nos puso más sedentarios, nos dejó dentro de casa, todos aprendimos a cocinar, abundaban los programas de televisión en gastronomía. Así es. Así que, bueno, eso potenció el ingreso calórico de las personas, disminuyó la movilidad y casi todos se han cargado entre 4 o 5 o más kilos intrapandemia. Claro. Doctor, la alimentación es un aspecto sustancial de esta temática que estamos abordando con usted. En relación a ese tema no estamos muy bien con la alimentación, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos la particularidad en nuestro equipo de trabajo, que aprovecho a decir que para abordar el problema de obesidad, que es tan amplio, necesitamos un equipo multidisciplinario. Claro. Donde la nutrición es central. Y tenemos un equipo de nutricionistas especializados no solamente en obesidad, sino variantes. Hoy, cualquier espacio que intente trabajar en nutrición, con obesidad o sin ella, tiene que ampliar el abanico al mundo del vegetariano, al mundo del celíaco, al mundo de intolerancia a hidratos de carbono, bueno, los pacientes que son selectivos alimentarios, y después la nutrición humana y todo lo que tenga que ver con la educación alimentaria, que yo dejaría por lo menos 3 conceptos. Cualquier plan nutricional se va a basar en la cantidad que comemos, que es la porción, la calidad de los alimentos, que es la elección, y eso está directamente relacionado a la persona. Y también la frecuencia de horarios, o sea, cómo administro y cómo gestiono el día y las intervenciones alimentarias. Hoy está muy de moda, por ejemplo, el ayuno intermitente, que es una franja de horaria de ingesta sólida, que si uno usa la herramienta para bajar de peso debería ser baja en calorías, y un periodo de 16 horas al menos, o entre 2 y 16 de ingesta líquida no calórica. Este modelo tiene varios beneficios, entre los que voy a destacar 2. Por ejemplo, trabaja en el envejecimiento celular. Hay un premio Nobel en el 2016 que gana el premio por autofagia, que es esta renovación, este reciclado celular y esta renovación celular que aparece en el beneficio de las enfermedades neurovegetativas, entre ellas Alzheimer. Y en obesidad, nosotros lo usamos para romper mesetas. Esa persona que viene descendiendo kilos y en las últimas 2 o 3 semanas se amesetó, y ahí le indicamos 2 veces a la semana al menos esta variante de frecuencia de ingesta que se llama ayuno intermitente, que lo que varía es el momento de ingesta sólida, que hay una ventana, Claro. y todo lo otro va a ser líquido. Claro. Doctor, la familia debe cumplir un rol fundamental en la persona obesa, en la vida cotidiana, en la vida familiar, ¿no? Debe acompañar justamente este proceso que usted explica. Es tan clave la familia que en la mayor de las veces nos sentamos 4 veces a la mesa a compartir alimentos. Así que si a la persona obesa
la acompaña el grupo familiar, la mitad del éxito está garantizada. Y acompañarla no significa que coma igual, que la persona obesa se acostumbre a manejar, gestionar alimentos, cambiar el vínculo con la comida. Claro, claro. Entonces va a cocinar con una lógica donde la familia va a entrar en un mundo de alimentación saludable, porque va a elegir mejor, pero también va a administrar las porciones mejor y va a poner en la mesa solamente lo que están dispuestos a comer. Eso ya es un gesto y es un hábito y es una conducta que si la grabamos tiene impacto. Ahora, en los últimos tiempos ha crecido mucho el tema de los trabajos de ejercicio físicos de las personas, desde la caminata, la bicicleta. Eso uno lo ve con agrado porque en los últimos tiempos eso ha aumentado considerablemente y es bueno para la salud de la persona. Prácticamente el ejercicio físico no tiene costado problema. Uno lo podría dividir en dos partes. El beneficio cardiovascular, porque es el debate, el beneficio cardiovascular del ejercicio, claro, que ahí uno debería tener dosificado, con indicación médica y bajo receta, hasta dónde puede exigirse. Y después está la parte osteomuscular, que es hasta dónde le da el físico, las articulaciones, los músculos, el esqueleto, sobre todo en personas de mayor edad. Dicho esto, hay que generar una caminata, si lo hablamos en términos de caminata, con disponibilidad metabólica. O sea, caminar para mirar vidrieras es eso. Con beneficio metabólico es otro ritmo. Y uno dice, ritmo metabólico es la regla del 4 para que recordemos. 4 veces por semana, 40 minutos o 4 kilómetros y a un ritmo de 1 minuto, 1 cuadra, diría yo. O sea, en 40 minutos logramos 40 cuadras y eso lo repetimos 4 veces a la semana. Eso es metabólico, parece ser que a partir de los 25-30 minutos el organismo comienza esto que en lo vulgar le llamamos empieza a quemar grasas. Claro. Por lo tanto, es importante que sea rítmico, intenso y con la voluntad de hacerlo con un gesto para disminuir de peso. Claro, yo le preguntaba de la alimentación, más allá de los aspectos generales, en lo particular, ya no lo hablo como comunicador social, sino como director de un instituto del complejo Gurruchaga. Nosotros hicimos, me acuerdo, con la Facultad de Medicina un convenio donde se analizó la situación de cada uno de los niños, ¿no? Niños y jóvenes, y hemos encontrado serios problemas de talla y peso. Por eso le preguntaba a usted sobre las cantinas saludables, que muchas veces hubo proyectos de la Municipalidad de Rosario para llevar adelante esto, que no han tenido los éxitos que se esperaban en ese momento. ¿Será los tiempos que vivimos de aceleración, donde el papá, la mamá trabajan, no están, este tipo de comida chatarra? Bueno, los espacios de prevención están claramente identificados, que son, bueno, los espacios televisivos de difusión, los colegios, los clubes, donde están la primera y segunda infancia. Ahí es donde hay que generar el hábito, ahí es donde hay que apuntar y hacer el foco, y por supuesto que las cantinas y los kioscos dentro de las escuelas y los clubes es clave la disponibilidad de alimentos que se tienen, porque ahí en los recreos se generan estas ingestas chatarras, ¿cierto? Claro. Doctor, en el final le quería preguntar esto porque es fundamental y quería que usted lo exponga en el programa. ¿Cuándo se considera justamente una persona en obesidad que merece ya un tratamiento especial? Bueno, ya uno debería, se está hablando para llegar antes en medicina, prevención, no es cualquier palabra, y ya deberíamos estar trabajando en sobrepeso, claro, que es en el índice entre 25 y 30. Una aclaración que es muy importante, la balanza mete todo en la misma bolsa. ¿Qué significa esto? Va a pesar grasa, músculo, hueso y agua corporal y va a sacar un número. Por lo tanto, ese índice está un poco viciado de error. Nosotros en el centro de obesidad que tenemos en el Sanatorio Británico, lo que hacemos es lo calificamos en composición corporal y destacamos qué porcentaje tiene de cada cosa. Puede suceder que un fisicoculturista tenga un índice de masa de 32, claro, que califica para una obesidad, claro, grado 1, pero todo es músculo. Entonces esta discriminación es muy importante. Decía sobrepeso,
obesidad 1, por supuesto, con todas las variantes de obesidad de 2, 3, y la variante obesidad mórbida, que ya califica para un criterio quirúrgico. Claro. Ya cambia, ya no nos alcanza las estrategias de ejercicio, las estrategias de alimentación, incluso las ayudas medicamentosas, porque es una persona que tiene que bajar al menos 35 o 40 kilos de mínima. ¿No es un problema cultural también esto, doctor? Absolutamente. Yo creo que esto es un problema de todos porque es social, es cultural, es económico, es del sistema de salud y lamentablemente estamos haciendo la vista al costado porque no nos estamos ocupando. Yo le llamo muchas veces a la obesidad la enfermedad de la exclusión. Claro. Porque al paciente obeso lo dejamos afuera de lugares simples. Y lo que sufre. Cuando nosotros los entrevistamos, Daniel, la persona se asoma por el costadito del vidrio del café a ver si la silla lo va a integrar o no lo va a integrar. Claro. Y así mencionamos el ómnibus, mencionamos el avión para los que pueden viajar, porque la persona obesa le va a ocupar mitad del otro asiento. Claro, claro. Él va a estar incómodo y el de al lado también. Claro. Entonces tenemos que generar espacios inclusivos, la ropa y los talles, otra historia. Otra historia. De manera que hoy obesidad sin ninguna duda es la enfermedad de la exclusión por excelencia. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un gusto ha por el sido espacio. charlar. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego entramos ya en la recta final del mismo. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura se encuentra en este momento con el presidente del Comité Italiano, el doctor Franco Tirelli. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a todos. Doctor, bueno, queremos ver cómo está esta situación que se está dando en los últimos tiempos en relación a la ciudadanía, al pasaporte italiano. Hay muchísima gente que está reclamando justamente este tema. Sabemos que desde el comité se vienen haciendo diversas gestiones para ir resolviendo esta situación. Bueno, primero de todo el consulado arrastra una problemática de varios años por falta de personal, lo cual lo llevó que la ciudadanía a comienzos de marzo del 2020 se suspendieran los turnos de ciudadanía por el tema de la pandemia, pero también por la problemática que no habían terminado todavía los turnos viejos de ciudadanía de poder la gente presentar sus carpetas. Eso se juntó con el tema de los poco personal que está teniendo el consulado, ya que cuando los empleados de RUO, lo que le dicen que son los empleados que vienen desde Italia, vuelven a su lugar de origen, o sea al ministerio o a otro consulado, no son suplantados por uno enviado por el ministerio. Eso lleva a que actualmente el consulado solo tenga 10 empleados para trabajar y no hacer frente a todas las actividades y los servicios que tiene que prestar el consulado. Además ahora se sumó que no tiene ni vicecónsul ni el cónsul que en diciembre volvió a Roma. Los servicios han empeorado día a día, atento a esta falta de personal, y últimamente también hace 15 días falleció un empleado de pasaporte, o sea que eso está complicando notoriamente su funcionamiento. Hay 2 empleadas que están por maternidad, o sea, a veces por COVID hasta han trabajado 4 empleados por día. Nosotros entendemos las quejas de la gente, ya que, por ejemplo, por pasaporte cuesta muchísimo conseguir los turnos,
hay muchas quejas de la gente. El consulado nos explica que por esta situación de falta de empleados están dando 20 turnos por día y eso es casi imposible conseguir. En este estado de situación, nosotros como comité hemos decidido, y conjuntamente con Mariano Gasola, que es el secretario del CGIE en América Latina, enviar una carta al subsecretario Dalla Vedova, que es el subsecretario para el Italiano en el Exterior, y también al Ministerio, para hacer notar la situación, la grave situación que está pasando en el consulado por la falta de personal y el incumplimiento de los servicios que tiene que dar el Estado italiano. Esta carta la fuimos enviada hace una semana, estamos esperando una respuesta. Igualmente nosotros seguimos conversando con la gente del consulado a ver qué posibilidades de actividades podemos hacer para poder conseguir que el Ministerio logre enviar empleados momentáneamente para suplantar esta problemática, porque una propuesta que nosotros hicimos fue de que los otros consulados, o en su caso el Consulado de Buenos Aires, que tiene una cantidad importantísima de empleados, podría mandar 2 o 3 empleados en forma temporaria para poder suplantar la situación, y otras propuestas que estamos esperando a ver si el Ministerio nos da una respuesta. En caso de que el Ministerio nos dé una respuesta, bueno, seguiremos tomando otras decisiones avanzando para que el reclamo de la gente sea escuchado a través de la autoridad del comité. Igualmente es importante aclarar que el nuevo cónsul está llegando a fin de febrero, así que tenemos esperanza de cuando llegue el nuevo cónsul poder tener una charla, explicarle la situación y ver qué posibilidades de soluciones podemos tener. Franco, en los últimos tiempos ustedes han observado un crecimiento en la petición justamente de los pedidos de pasaporte y de ciudadanía italiana, no solamente en la ciudad, sino en la circunscripción que ustedes trabajan? Bueno, hay una sumatoria de cosas. Lo que pasa que primero en el 2020 casi no se estuvieron dando pasaporte por el tema de la pandemia y que estuvo todo cerrado. Eso se juntó que en el 2021 la gente que se le venció el pasaporte en el 2020 más la gente que se le había vencido el pasaporte en el 2021 abarrotaron el consulado con pedido de turno y no se pudo dar abasto a todo eso. Nosotros lo que aconsejamos es que la gente que no tenía un pasaje o no tenía que viajar al exterior, esperar un tiempo a que la cuestión se mejorara y solucionara ese cuello de botella que había con esos pedidos de turno de pasaporte. Después, bueno, se fue complicando con la situación de que la pandemia siguió y bueno, que tampoco no creció la cantidad de empleados en el consulado, más distintas problemáticas que tuvo el consulado, la situación de pasaporte otra vez volvió a empeorarse. Y en los últimos tiempos la situación, las quejas que estamos teniendo, porque como nos dijeron en el consulado, están dando 20 turnos por día, eso no da abasto a nada. También tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que en la época de verano también se va al exterior y no necesitaba el pasaporte, y también no es menor, es que muchos estudiantes o muchos adolescentes de entre 20 y 30 años están buscando rumbo fuera de Argentina. Eso se nota desde el año pasado, el reclamo no solo de pasaporte, sino de poder inscribirse en Anágrafe para que le den la ciudadanía por mayor de 18 años. Y ese caudal de gente que ha crecido por la crisis de Argentina es muy importante, y eso también llevó a que el consulado, por esa falta de personal, no pueda dar respuesta en los servicios consulares. Finalmente, Franco, desde el comité, ustedes vienen realizando siempre una diversidad de actividades muy importantes en todos los campos de acción. Seguramente este año harán lo mismo. Afortunadamente la pandemia va decreciendo en toda esta circunscripción. Por tal motivo, ¿cuáles son los planes más importantes, los objetivos, si ya comenzaron a reunirse, como para empezar a delinear justamente el trabajo que se va a hacer en toda la circunscripción del comité italiano? Bueno, efectivamente nosotros el 12 de febrero tuvimos la primera seduta que le hicimos nosotros, la primera reunión plenaria del comité, donde se designaron los 12 cooptados que faltaban para integrar el consejo directivo del comité. Los electivos son 18 consejeros que fueron elegidos en diciembre. Y el consejo se conforma también con 6 cooptados, que se les llama los cooptados, son personas que no tienen ciudadanía italiana, pero que participan activamente en la colectividad y son propuestos por las asociaciones. El 12 de febrero nosotros, a propuesta de las distintas asociaciones que hicieron en el mes de enero, se eligieron 6 cooptados, que esos 6 cooptados se conformaron entonces los 24 consejeros que forman el comité. Y también en la misma plenaria se decidió algunas pautas de trabajo, por ejemplo, las distintas comisiones que se van a conformar dentro del comité, aparte de las que ya estaban conformadas en el anterior comité, se agregaron otras
otras comisiones como turismo, una comisión de servicio con seguimiento del servicio consular, otra comisión de deporte, una comisión de asociacionismo, más las anteriores que estaban. Estas nuevas comisiones, más las anteriores, vamos a conformar los coordinadores y para empezar a trabajar en todo lo que se va a hacer durante el año. Una de las propuestas que nosotros habíamos hecho de campaña era sobre todo hacer una comisión de seguimiento del servicio consular atento a la problemática que estamos teniendo. Esa palabra se cumplió. También dijimos que íbamos a dar prioridad a los jóvenes en esa comisión. Vamos también a trabajar fuertemente esa comisión de jóvenes porque van a ser los futuros candidatos en las próximas elecciones dentro de 5 años del comité. Nosotros entendemos que hay que fomentar todo ese trabajo de los jóvenes a la colectividad porque es el recambio que tiene que venir. Y después lo que se decidió es que la próxima plenaria, que va a ser en abril, no la hagamos en Rosario, sino como siempre nosotros decimos, salir de Rosario, y hemos decidido que nos vamos a reunir en la próxima plenaria en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Doctor, ha sido muy amable para Educación, Ciencia y Cultura, seguiremos en contacto. Listo, muchas gracias y siempre ustedes están presentes. Nuestro programa estuvo con el presidente del Comité Italiano, el doctor Franco Tirelli, para abordar estos temas tan candentes de actualidad como son el pasaporte, la ciudadanía y fundamentalmente la nueva designación del cónsul que próximamente, como dijo el doctor Tirelli, el 24 de febrero estará en la ciudad, y también el desarrollo importante de todas las actividades del Comité Italiano para el año 2022. Seguimos en nuestro programa y bueno, es un gusto, un placer siempre estar con el doctor Alejandro Rosselló, vicepresidente segundo ahora del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. Alejandro, gracias por estar. Un placer para mí estar acá y bueno, muy contento de poder volver a charlar con ustedes. Bueno, ¿qué significa desde lo personal? Seguramente una gran responsabilidad nuevamente estar al frente en la conducción del Consejo Deliberante. Ya te tuvo como presidente, ahora estás como vice. Exactamente, ¿no? Si bien es un nivel de responsabilidad menor que el haber sido presidente del Consejo durante el 2018 y 2019, creo que es una oportunidad también de un cambio de paradigma en el Consejo Municipal. Nosotros veníamos de un consejo donde se había formado una mayoría y había impuesto esa mayoría una forma de hacer las cosas que no era, sobre todo, no era representativa de lo que había votado la gente, ¿no? Y el Consejo Municipal tiene que ser un reflejo de lo que vota la gente. Hoy el Consejo cambió, respeta institucionalmente las mayorías que componen el Consejo Municipal y eso nos da la posibilidad de generar mayores consensos a través del diálogo, que es la única forma de hacer política, bueno, y esperar poder trabajar con todos los bloques políticos para una ciudad que creo que en muchos sentidos está en una situación crítica, preocupante, claramente como es el caso de la inseguridad, pero también en una ciudad donde necesitamos planificar, necesitamos hacer cosas para una ciudad de acá a los 15 a 20 años. Y eso es principalmente educación, principalmente un Estado presente, es la salud, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con formar consenso para poder avanzar en esos grandes temas que hoy la ciudad necesita. Alejandro, hay dos temas centrales por el cual comparto totalmente tu criterio de que los partidos políticos tomen esta conciencia de que hay temas que son comunes y realmente para resolverlos definitivamente, como el tema de la inseguridad que vive la ciudad. Tal vez la pandemia también ha traído aparejado todo un sinfín de cuestiones. Conociendo tu experiencia política, ¿vos creés que esto se puede lograr en esa búsqueda de algunos consensos sobre temas tan particulares, tan sensibles para el rosarino como en este caso la seguridad, ¿no? Mira, o el transporte? Exactamente, yo creo que todo tiene que ver con un tema de predisposición. Te voy a dar un ejemplo y vuelvo al tema de la seguridad. Ayer con el conflicto de los taxis, en algún momento cuando te hablo de un cambio de paradigma en el Consejo Municipal, ayer a la tarde nos sentamos informalmente, empezamos a juntarnos los diferentes bloques políticos en el Consejo y empezamos a elaborar propuestas para salir del problema de los taxis, entendiendo que hay que cuidar al rosarino, fin de año, que es la prioridad para todo concejal, pero también hablando con el sector y generando también la posibilidad de elaborar en conjunto propuestas. Y en un rato nos empezamos a poner de acuerdo y surgió una propuesta que fue lo que finalmente llegó al recinto. Y con la seguridad pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que dejar los colores partidarios a la hora de tratar el tema de la inseguridad.
y tenemos que hacer y entender que es muy difícil explicarle a la gente cuál es la competencia de un concejal. Nosotros tenemos que trabajar activamente, de manera en conjunto, con el intendente. Fíjate que el Consejo le ha dado al intendente todas las herramientas para poder gestionar la pandemia. La verdad que es una situación muy dura al frente de un gobernante lidiar con esto, pero bueno, ahora llega el momento de entender que el consenso tiene que ser en función de arreglar esos problemas. Y tiene que ser así, Daniel. Claro. Tiene que ser en una mesa, independientemente de los colores políticos. Ayer se daban discusiones ideológicas, pero con la seguridad no podemos hacer cuestiones políticas partidarias y salir a los medios a decir cualquier cosa. Creo que la responsabilidad y la madurez que se necesita y que exige hoy la ciudadanía es que el Consejo, el Intendente, el Gobernador y todas las autoridades nacionales se sienten a resolver este problema. Y creo que el problema tiene dos fases. Una inicial donde nosotros tenemos que dar respuesta inmediata para tratar de evitar que Rosario siga siendo una ciudad donde en un fin de semana matan a 6 personas, pero también a largo plazo. Y eso es educación, eso es un Estado presente. Vos hablas mucho de educación en tu programa y tiene que ver con eso, tiene que ver con, es lo único que te genera una igualdad de oportunidades y es la educación. Y eso tenemos que nosotros empezar a planificar en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en Argentina. ¿Qué sociedad queremos de acá a futuro y qué tenemos que hacer hoy? Como dicen, el momento de plantar un árbol es hace 25 años. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros empezamos a entender que necesitamos, a través del diálogo, generar políticas, normas, leyes, ordenanzas, para que podamos gestionar y que al fin y al cabo la ciudad de Rosario sea un ejemplo, como es en muchos aspectos, pero también una ciudad donde haya calidad de vida, donde la gente se pueda desarrollar. Lógico, Alejandro, no hay proyecto sustentable en una sociedad si no podemos garantizar la seguridad. Sí, tanto el Consejo como los distintos poderes legislativos podrán plantear un sinfín de cuestiones realmente interesantes e importantes, pero debemos garantizar lo básico, el Estado lo debe garantizar. Es que no podés hablar de nada si no tenés seguridad. ¿De qué te sirve hablar de ampliación de derechos con respecto a cualquier tema si vos no sabés si salís a tu casa y volvés, si sale un familiar y vivís con el corazón en la boca y cada vez que te llama alguien a un horario determinado, lo primero que preguntás es ¿qué pasó? Presumiendo siempre lo peor, y tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con entender que hay prioridades. Y la seguridad es la prioridad porque estamos cuidando la vida. Y es el derecho más importante que tenemos que cuidar. Tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Alejandro, diciembre siempre se ha caracterizado por un mes de balance, de reflexión, de análisis. Desde el punto de vista personal como concejal de la ciudad de Rosario, ¿cuáles han sido, a tu criterio, tus logros más importantes en este año como concejal de la ciudad y qué es lo que quedó pendiente justamente por el futuro, ¿no? Mira, te voy a ser muy concreto. El logro más importante mío en estos 2 años, en 2020 y 2021, es que estando afuera del acuerdo de una mayoría que se impuso en el Consejo Municipal, yo como presidente de bloque asumí la responsabilidad de acompañar y garantizar al intendente todas las herramientas que estaban al alcance para gestionar la pandemia, para generar mayor seguridad a través del Código de Convivencia, lo que tenía que ver con normas urbanísticas, con proyectos que beneficiaran a la ciudad, y nosotros estando absolutamente de todo el acuerdo, de un acuerdo que se dio entre el Frente Progresista, la Cámpora, Ciudad Futura y un sector del PRO, nosotros quedamos totalmente excluidos y sin embargo, mi bloque y yo como presidente fuimos acompañando absolutamente todas las cuestiones que eran necesarias, tanto para que el intendente maneje la situación de pandemia, dándole facultades para poder contratar todo lo que tenga que ver con el tema de la salud, pero también todo lo que beneficiaba a la ciudad. Y yo creo que ese fue el orgullo más grande que tenemos nosotros, porque teníamos motivos para estar enojados y para no votar absolutamente nada. Y la verdad que elegimos un camino de responsabilidad, elegimos un camino de madurez en donde entendimos que no le hacíamos un perjuicio al intendente o a los otros concejales. El que sufría era el rosarino. Era el vecino, claro. Y en función de eso fuimos acompañando todo aquello que consideramos que beneficiaba al rosarino, al ciudadano,
y fue una buena postura, una buena posición, una buena decisión de la cual estoy orgulloso porque estuvimos cuando la ciudad nos necesitó. Alejandro, en el final se ha aprobado también recientemente en el Consejo el presupuesto, ¿no? Dentro de este presupuesto municipal, ¿cuáles son los aspectos más distintivos que hay que tener en cuenta? ¿Dónde se puso mayor énfasis en relación al tema presupuestario? Yo creo que tenemos una situación crítica a nivel provincial donde tenemos el presupuesto de seguridad 50% ejecutado. De la plata que la provincia tiene para gastar en seguridad, se gastó solamente el 50%. No entendemos por qué. Eso quiere decir que hay un 50% de la plata a nivel provincial que no se usó para seguridad. En el presupuesto municipal se puso mucho hincapié en obras de infraestructura, sobre todo en pavimento, mobiliario urbano e iluminación, y también en seguridad, todo lo que tenga que ver con esas obras que generan indirectamente seguridad. La poda de Discamón, de iluminación, intervenciones urbanísticas, tiene que ver con eso, un presupuesto que tiene y empieza a usar, que lo hace el intendente actual, Pablo Hapkin, una herramienta que es de financiamiento a través de letras en el mercado garantizadas por el municipio, sí, para poder realizar a través de eso obras de infraestructura. Me parece que eso es una buena noticia para Rosario porque necesitamos inversión pública. Obras de infraestructura que generan, que quedan pasando, son transgeneracionales, que quedan y genera trabajo, genera inclusión y muy necesario, y genera un mejoramiento de la ciudad. Claro, y eso mejora, creemos nosotros, la calidad de vida. Son obras que quedan de generación en generación, claro, y por eso creemos que, y lo acompañamos. Así es. Pero me parece que tanto la seguridad como la obra de infraestructura son dos aspectos que marca el presupuesto que me parece muy importante para lo que viene. En un 2022 complejo. El Congreso Nacional acaba de rechazar el presupuesto nacional, va a ser un año muy difícil, va a ser un año muy político. Sí. Por eso creo que todos los dirigentes políticos tienen que aumentar su responsabilidad, su humildad y entender que trabajan para la sociedad, no para ellos mismos. Y los medios de comunicación también deben asumir responsabilidades porque es una hora donde el país vive situaciones sumamente complejas. Y tomo tus palabras, cuando uno dice el país vive momentos complejos, es la gente en definitiva, sí, que no la está pasando muy bien. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros, buena terminación de año, seguramente el año que viene nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá y siempre a disposición para... Nosotros llegamos al final de una nueva emisión de Educación, de Ciencia, de Cultura, agradeciendo por supuesto el trabajo de los chicos en la parte técnica de los estudios de televisión, también agradeciendo a Alejandro Varela, a Cardona, que también siempre colabora y está siempre al lado nuestro, y Dayana, que también está permanentemente colaborando con el programa. Este equipo que humildemente toda la semana trata de poner en escena lo mejor con distintas y diversas temáticas en el área de la educación, de la ciencia y de la cultura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.